Buenas noches para todos, bienvenidos a la clase de esta noche. Hablaremos sobre la temperatura. En la clase pasada de nuestra materia de autotrónica en general hablamos de las variables que intervenían en el proceso de inyección electrónica. En el Classroom de la clase hice esta publicación de temperatura. En este apartado entonces tengo una relación de cuatro enlaces a través de los cuales vamos a trabajar en la clase. Entonces, vamos al primer enlace, se llama conceptos de temperatura, y vamos a definir lo que llamamos temperatura. ¿A través de qué llamamos temperatura? Y cómo medimos esa temperatura, cuáles son las escalas que utilizamos y cuál es la diferencia con el calor. En la temperatura tenemos que es una magnitud escalar. Eso significa que no tiene una dirección, simplemente es un número que representa la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa como tal. Esas partículas, esa masa puede ser gaseosa, puede ser líquida, puede ser sólida, y nos dice cuál es la velocidad de esas partículas dentro de esa masa. Entonces, si las partículas entre más se muevan, pues mayor temperatura habrá. Entre menos se mueva, menor temperatura habrá. Dentro del cero absoluto o el menos 273.15 grados Kelvin, diríamos que las partículas dentro de cualquier material ya no se mueven. Su movimiento es cero. El cero absoluto es casi inalcanzable. Sin embargo, es bien importante, por ejemplo, en la teoría de los superconductores. Solo a temperaturas muy bajas se logra la superconductividad debido a que hay muy pocas colisiones, hay muy pocos elementos moviéndose dentro del mismo material y permiten un flujo de electrones bastante importante. Las escalas de temperatura entonces tenemos los grados Celsius, que son los que nosotros manejamos. A 0 grados centígrados o grados Celsius representan el valor de temperatura al cual el agua se vuelve sólido. 100 grados Celsius sobre el nivel del mar representan la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar, porque a nivel de Medellín, por ejemplo, eso es alrededor de 97, 98 grados centígrados. Los grados Fahrenheit se utilizan sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido. La escala Kelvin es una escala utilizada sobre todo en ciencias. Pasemos ahora a hablar de cómo medimos la temperatura. Como la temperatura es una magnitud física que representa cuánta energía cinética tienen las partículas de un material como tal, eso habla también de algunos efectos que se pueden ver a partir de la temperatura, de la cantidad de energía de ese material. Uno de ellos es que los materiales se dilatan y se contraen dependiendo de la temperatura. Al tener un líquido, por ejemplo, dentro de un capilar, si la temperatura cambia, pues el líquido se expande o se contrae y se ve como que sube o que baja dentro de ese capilar. Ese es el principio del termómetro de columna líquida. Si tengo dos materiales unidos, la dilatación de esos materiales va a ser diferente porque su relación con la temperatura es diferente. Eso hace que si los dos materiales están juntos, se muevan en forma giratoria, hacen un torque. Ese es el principio del termómetro bimetálico. Los materiales que nos interesan a nosotros son los que presentan una relación entre la temperatura y alguna variable física relacionada con la electricidad, en este caso la resistencia eléctrica. Esos son los materiales termoeléctricos. En esos materiales, pues la cantidad de elementos o de partículas partículas que se mueven dentro del material afectan la conductividad eléctrica, y esa conductividad eléctrica se ve reflejada
en la resistencia como tal. Entonces tengo materiales que al aumentar la temperatura su resistencia eléctrica aumenta, y tengo otros materiales que al aumentar la temperatura su resistencia eléctrica baja. Ambos se utilizan para elaborar sensores como tal. Eso es lo que llamamos una NTC o una PTC. Casi siempre son PTC en, en autotrónica. PTC por Positive Temperature Sensor. Creo. Bueno, puede que me equivoque. Les pido me tengan un poco de paciencia. Hay otros termómetros que funcionan por radiación térmica. Esos termómetros reciben radiación infrarroja, que es la radiación que se da respecto a la temperatura. Y por último tenemos los sensores que son tipo potencial termoeléctrico, que se deben a la unión de dos metales diferentes sometidos a temperatura en el extremo que están unidos, y encontramos un voltaje generado, milivoltios por lo general, en el otro extremo, en los dos materiales que ya no están unidos. Dentro de la autotrónica, entonces voy a pasar al segundo ítem de el apartado de temperatura que les dejé. Tenemos los métodos, o hablaríamos un poco más de los métodos para medir la temperatura y los criterios para elegir el sensor como tal. Dentro de la autotrónica, los termómetros eléctricos son los que más están utilizando, pero depende sobre todo del rango de temperaturas al cual nosotros queremos acceder. Temperaturas bajas, se puede tener termómetros eléctricos, termoeléctricos. Si son temperaturas altas, ya podríamos hablar de sensores ópticos, como en el caso del sensor con el cual nos toma la temperatura. Normalmente esos sensores se utilizaban para temperaturas muy altas. Bueno, muy altas son alrededor de 1200, 1300 grados. Si son temperaturas entre 50 y 120 grados, los termómetros termoeléctricos funcionan muy bien. La PTC o la NTC también funcionan perfecto. Los sensores de infrarrojos ópticos funcionan alrededor de 700, 800 grados. Lo mismo que los sensores que generan voltaje. Este es el caso de las termocuplas. Dentro de los sensores que son tipo RDT está la PT100, PT500 y PT1000. Son resistencias cuyo valor de resistencia cambia con la temperatura, dependiendo si son cambios positivos o cambios negativos. Tendría una PTC o una NTC. Aquí el dispositivo está hecho de un solo material, y ese material modifica su resistencia dependiendo de la temperatura a la que esté. Normalmente pueden ser de platino, de níquel, de cobre, y dependiendo de la variación que tengan, de su confiabilidad, se clasifican en AA, A, B y C. Los valores a los cuales, o los valores con los que normalmente se miden o se utilizan para medir estos dispositivos, es en el rango vehicular. Tranquilamente están entre los 50 y los 120 grados centígrados o 150 grados centígrados. Las formas de conexión de estos dispositivos pues solo tienen dos terminales. A través de ellos se hace la conexión del sensor a la ECU. Hay algunos que tienen un blindaje y tienen dos conexiones, o hay algunos que tienen incluso algún circuito de compensación como tal.
Los sensores termoeléctricos que trabajan por el efecto Civic, pues como lo mencioné ahora, son dos metales. En un extremo están unidos los dos, en el otro extremo están separados. Este extremo que está unido acá se somete a la temperatura y el voltaje aparece entre estos dos. Los voltajes de esos dispositivos son realmente muy pequeños y dependen del tipo de material o del tipo de material del que están unidos. Entonces, si es hierro y cobre con níquel, se llama Constantan, se supone que a 0 grados dan 0 milivoltios, a 750 grados da 42.28 milivoltios, o sea, son milésimas de voltios, es muy bajito. Si es cobre con cobre níquel, hay una relación diferente. Y dependiendo de los materiales que tengamos, pues vamos a tener una relación de voltaje. Las termocuplas necesitan unos amplificadores de voltaje para poder utilizarse bien. Son bastante confiables. Hay termómetros ópticos que a través de la recepción de infrarrojos pues determinan cuál es la temperatura a la que está el elemento al que le estamos apuntando. Muy bien. Dentro de la rama de sensores de vehículos, esta es una presentación típica de un sensor de temperatura. Este dispositivo, aquí adentro está el material que es sensible a la temperatura y que entrega una resistencia. Normalmente tiene una rosca para poderlo colocar dentro del bloque del motor. Esta parte de aquí, que es un cilindro liso, está en contacto con el agua refrigerante del motor y como es metálico, pues transmite fácilmente la temperatura del elemento que está dentro. Aquí tenemos el cuerpo de conexión, normalmente es plástico. Esta es una vista desde arriba del conector. Siempre van a haber dos pines de conexión. En el caso de que sea un sensor tipo PT100, que es un sensor de coeficiente positivo. Otra posible presentación es esta. Miren que sigue estando un cuerpo roscado con una parte lisa en contacto con el líquido refrigerante y dos cables de conexión que irían conectados a la unidad de control electrónico. ¿Sí? Ahora bien, cuando tengo este dispositivo, yo voy a necesitar saber si el dispositivo funciona bien o funciona mal. En ese caso, como el dispositivo solo tiene dos pines de conexión, es una resistencia variable, pues necesito saber cómo varía esa resistencia, su valor y qué tipo de acondicionamiento de señal estaríamos utilizando. Para eso entonces voy a recurrir a esta imagen. Esta imagen representa un divisor de voltaje. El divisor de voltaje es un arreglo en electricidad para tener una parte del voltaje que tengo a la entrada. En este caso el voltaje de la entrada es un voltaje de 12 voltios. Voy a tener una resistencia constante. La voy a suponer que es de 1 kilo ohmio o de 1000 ohmios. Y tengo una resistencia aquí R2 que me va a representar la resistencia del sensor de temperatura, la RDT, la PT100. ¿Cómo funciona la PT100? Entonces volvemos aquí. Si este es un sensor, si esta es la curva de un sensor PTC, un sensor de coeficiente térmico positivo, ¿qué significa? Esto es temperatura. A bajas temperaturas la resistencia es alta, ¿sí? A altas temperaturas la resistencia es bajita. O sea, que si yo me remito
a esta conexión, que es la conexión que hay dentro del vehículo, donde este es el sensor que tiene una resistencia alta a bajas temperaturas y una resistencia bajita a altas temperaturas, entonces debo analizar esos dos casos. El voltaje que yo voy a ver entre este pin y este, que es lo que estoy representando con el voltaje que yo vería en el conector como tal, entre estos dos pines del conector. Esos dos pines representan la conexión de la resistencia 2. Así las cosas, entonces, dependiendo de cómo se comporte este señor y de la fórmula de este arreglo, pues voy a tener una serie de voltajes. A saber, voy a suponer que mi resistencia R1 y la resistencia R2 es de 1000 ohmios. Si esas dos resistencias son iguales, y aquí estoy poniendo 12 voltios, pues reemplazo acá en la fórmula y el voltaje de salida sería 12 voltios por R2, que dije que valía 1000, sobre, esto está mal aquí, sobre R2 más R1, o sea, 2000. Si estas dos resistencias son iguales, el voltaje que encuentro aquí es la mitad del voltaje de entrada. Ahora vamos a suponer que R2 vale 100 ohmios. ¿Y eso qué significa? Pues yo me vuelvo a la curva y que R2 valga 100 ohmios significa que la temperatura es muy bajita, ¿sí? Muy bajita. Entonces, ¿qué voltaje debería haber a la salida entre esos dos pines del sensor? Pues utilizo mi fórmula y si R2 vale 100 ohmios, entonces sería 2 por 100 más 1000. 2 dividido 12 por 100 sobre 1100, eso me da un voltaje bajito de aproximadamente 1.09 voltios. Voy entonces a mi curva y cuando la resistencia la temperatura es bajita, que la resistencia se supone que es baja, él debería dar 0 voltios. Perdón, estamos en este caso de aquí. Cuando la temperatura es bajita, la resistencia es bajita, el voltaje es bajo. Ese es el caso de una resistencia con coeficiente negativo. Si por el contrario la resistencia es alta, digamos que es de 1200 ohmios, entonces ¿qué voltaje voy a obtener? Si la resistencia está por acá, entonces el voltaje debería estar alto también. Y siguiendo nuestra fórmula, tendría entonces que el voltaje sería alto. Así las cosas, con un sensor de temperatura de coeficiente negativo, significa que a bajas temperaturas el voltaje es bajito y a altas temperaturas el voltaje debería ser alto. De esa forma yo podría determinar si el sensor funciona o no funciona. En caso de que al modificar la temperatura del vehículo ni sube ni baja la resistencia o ni sube ni baja el voltaje, puedo determinar que el sensor está aislado o el sensor está cortocircuitado. En cualquiera de los dos casos, yo debería cambiar el sensor. Espero entonces que con esta introducción, con esta explicación sobre la temperatura, sea un poco más claro el asunto. Cuando yo tengo mi sensor, voy a buscarlo en el vehículo. Normalmente el sensor
está en un costado atornillado al bloque. ¿En dónde debo medir yo el voltaje? Lo debo medir o en los pines de conexión aquí, o buscar cuál es el lugar de conexión dentro del conector que va a la eco. Discúlpeme, debe estar aquí. No, en este no está. No, no está el gráfico que estoy buscando. O sí. Sí, aquí está. Dentro del conector que va a la eco, esto está numerado. En este conector está numerado y los números del conector de temperatura son el conector 52 y el conector 53. Allí entre esos dos puntos debería medir el voltaje de ese sensor, que sería como si lo estuviera midiendo directamente en los dos pines del dispositivo con el motor conectado y funcionando. Debería ser dos medidas. Una medida sería con el motor a temperatura ambiente y luego con el motor funcionando a la temperatura del trabajo del motor, que para los motores de combustión interna pues es de alrededor de 90 grados. Les pido que por favor revisen el material cada uno, los 4 enlaces que les estoy dejando, y podríamos discutir a través del Classroom las respectivas dudas al respecto. Por ahora eso sería todo. Feliz noche.